Bueno, les doy la bienvenida a otro episodio de Opinión de un Laico. En esta oportunidad vamos a hablar justamente de esa promesa de Dios, de Jesús, sobre la permanencia hasta el final de los tiempos de la Iglesia Católica. Y esto me invita, esta reflexión surge, me inspira a hacerla, porque yo creo que la Iglesia, desde que es Iglesia, ha vivido épocas muy complejas. Hoy muchos se escandalizan por lo que está pasando con el sínodo de la sinodalidad, por algunos obispos con unas posiciones muy contrarias a lo que la doctrina tiene reflejado, por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia Católica. Algunos hablan de abrir nuestras mentes a los tiempos que vivimos, tiempos donde gobierna, prevalece la emocionalidad, la ideología de género y ahora, por supuesto, la inteligencia artificial. Entonces, ciertamente, hay que sentarse a pensar exactamente qué versión de Dios estamos realmente proyectando hacia quienes no habitan esta casa, pero también qué versión de Dios estamos proyectando hacia quienes ya la habitamos, nuestra Iglesia Católica. Porque yo por lo menos he escuchado opiniones que dicen, pareciera que el Papa Francisco se está ocupando tanto de llamar a los que están fuera, que está olvidándose un poquito de conservar a los que ya estamos dentro. Son percepciones. Al final, uno también aprende, como lo predicaba San Pablo momentos antes del juicio, que lo llevaría a Roma y a su muerte. Y también en aspectos donde se ha respetado siempre la autoridad. La autoridad hay que respetarla. David respetó la vida de Saúl porque era el ungido de Dios. Entonces, ciertamente uno en estos tiempos de tanta mediatez o inmediatez, donde las informaciones llegan, se van, salen, son tendencia un día, y pareciera que lo único que se pudiera hablar de la fe es si la iglesia acepta o no los homosexuales, los matrimonios homosexuales, si la iglesia acepta o no los divorciados vueltos a casar, si se acepta la ordenación de mujeres. Pareciera que nuestro contenido de salvación quedó reducido al mínimo y además me atrevo a decir con mucho respeto a lo más absurdo, porque los contenidos de la salvación no son ni la sombra de esto que hoy vemos como el bloque central de nuestra fe. Uno de los problemas principales que presentó la comunidad hebrea o judía de los tiempos de Jesús es que ellos se sentían no solamente la única religión verdadera, sino además que ahí no entraba más nadie. Eran ellos y los demás eran paganos y a muerte. O sea, ahí no había salvación posible. Eso generó que pues, grandes controversias porque Jesús pareciera que en su discurso de predicación pues siempre colocaba como ejemplo, además ejemplo muy chocante, a los que no estaban dentro del ala hebrea, el ala judía, por ejemplo los samaritanos, las prostitutas y los publicanos, el mismo centurión romano, el ladrón que estaba a su derecha en la cruz, o el buen ladrón, como lo llamamos algunos, Dimas, el buen ladrón. Pero es que además Dios no ha dejado nunca de ser coherente. En los tiempos de Moisés, por ejemplo, estaba el pueblo, estaban los escogidos, cuando es a través del suegro de Moisés, el papá de Séfora, que le dice que él tiene que escoger a gente que le ayude a tomar decisiones como jueces, porque él no podía estar todo mañana, tarde y noche tomando decisiones y olvidándose de otros aspectos. Y efectivamente ahí surgen estos 70 ancianos que pues, cumplían esa misión de recibir la gracia de Dios para tomar decisiones. Pero hubo un momento en que se iba a hacer algo en las afueras de la tienda de citas, donde tenían el arca, ¿sí? Donde estaba la tabla de la ley, y habían unos que no estaban allí, pero también estaban profetizando. Anuncian esto y le dicen a Moisés, mira, manda a callar a aquellos que están profetizando y no están aquí cumpliendo la normativa. Y Moisés les dijo, ojalá todos fueran profetas. Así también, cuando los apóstoles se acercaron a Jesús y le decían, mira, conseguimos a unos predicando en tu nombre, pero como no eran uno de nosotros, pues le dijimos que se callaran. Y Jesús le dijo, no los manden a callar, porque el que no predica en contra mía no está en mi contra, está de nuestro lado. Entonces, ciertamente hay que tener mucho cuidado de creernos los dueños de Dios. Dios
además yo creo que la revelación de él se ha ido abriendo a lo largo del tiempo, se ha ido enmarcando en torno a algo muy importante, y es las personas que logran establecer vínculos con él, es decir, que logran hacerlo parte de sus vidas. Por ejemplo, si tú te vas a casar y tú quieres que Dios haga parte de tu vida desde el punto de vista católico, pues bueno, tú aceptas a Dios, aceptas el matrimonio sacramental y no le tienes miedo a eso. Si sabes que te equivocas, pues tomas el camino de la confesión. Los católicos tenemos muy claro el camino es el camino sacramental de la gracia, pero no todo el mundo está en ese camino. ¿Qué noto? Que hoy pareciera que, y además eso no es nuevo, el Papa Francisco también lo ha advertido, hay como un exacerbado clericalismo en algunas partes, donde la figura del sacerdote pareciera ser una suerte no solamente de pastor, que son pastores, sino un pastor infalible. El Papa Francisco, con el cual yo también he tenido algunas cosas que digo, wow, esto no lo entiendo, y he tenido algunas posiciones a veces contrarias, pues debo reconocer que ha colocado el dedo en la herida, porque él invitaba, por ejemplo, a los sacerdotes, a los pastores a oler a ovejas, a hacerse parte de las comunidades. Por ejemplo, llama la atención en las comunidades de Emaús, que son muy exitosas, de cual yo formo parte de una ahorita, en este momento. Llama la atención que hay sacerdotes que ven los efectos que hace Emaús de testimonio, de conversión, pero ellos mismos se resisten a vivir la experiencia porque no es parte de tu carisma, porque no es parte de tu idiosincrasia, porque tú sientes que eso es ajeno a lo que para lo que tú te formaste, porque tú no eres carismático. Resulta ser que yo tampoco soy carismático. Y a mí Emaús me hizo una experiencia de vida muy bonita. Aprovecho a hacer la publicidad, no es el centro. Pero, ¿qué está pasando? Que de repente hoy hay teólogos, sacerdotes y laicos también, que están pretendiendo crear como una nueva teología, que están como pretendiendo decir, el mensaje de Cristo se entendía así, pero ahora es este. Antes no se permitía esto, pero ahora sí debería permitirse. Y en esa diatriba estamos queriendo como forzar una iglesia que en esencia, tenemos que decirlo, no estamos muy convencidos de que esto venga por revelación divina. Cuando los apóstoles los fueron a apresar, estaba Pedro y Juan, si no me equivoco, que los iban a encarcelar, surgió una persona del templo que les dijo lo siguiente a los sacerdotes. Le digo, cuando surgió un tal Judas que decía que él era el Mesías, pues este Judas no predicó, pero al final no se murió y todos sus seguidores se dispersaron. Después vino otro también y también pasó lo mismo. Entonces, si este Jesús no es de Dios, eso por sí solo se va a caer, pero si es de Dios, tengamos cuidado, no estemos luchando contra el mismo Dios. Entonces, ¿cuál es la función de los que estamos en una u otra forma en la evangelización? La función es básica, es una y es primaria. Es tomar el mensaje que nos dio Jesús, revelado, que además tuvo su tiempo de los padres de la iglesia para reflexionar dogmas. Nosotros no formamos parte de ese tiempo porque Dios no lo quiso. Los tiempos de los padres de la iglesia se acabó. Los tiempos de los doctores está allí. O sea, todavía pudiera surgir un Benedicto XVI como un doctor de la iglesia, pero Benedicto XVI lo que hacía era citar escritos ya existentes, un Tomás de Aquino. Entonces, yo creo que los tiempos de querer estar haciendo teología nueva necesariamente deben migrar en algún punto a la vivencia de esta teología. La teología ya existe, ya lo revelado está. El sacerdote es un administrador de sacramentos. Es una persona que tiene que garantizar misas, que tiene que garantizar sacramentales y sacramentos, ¿ok? Confesiones. Y si a un sacerdote se le fuera la vida en esto, pues ya estaría haciendo todo su ministerio de manera plena. Y los laicos, si vamos a catequizar, si vamos a estar metidos en la catequesis de algo, pues lo primero que tenemos que hacer es formarnos, leer catecismo, leer doctrina. No es un carisma el que está por encima de la Iglesia Católica. No es el jesuita versus el Opus Dei, por poner los dos extremos más ruidosos de la Iglesia. No, es que todos estamos remando en una misma realidad. Todos formamos parte de una misma casa. Y el que se quiera revelar a eso, pues le va a pasar a lo que decía Jesús. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Si se mantienen a mí, darán frutos, si no se secarán. Entonces, ¿hacia dónde radica la promesa de Cristo? Hacia quienes sean fieles a esa verdad. Benedicto XVI decía, y con esto termino, no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Quizás la iglesia de los últimos tiempos tendrá muy pocos miembros, pero los que sean, serán los santos y los que se mantuvieron fieles hasta el final. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.